Buenos días, que Dios les bendiga mucho. Es lindo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso hoy continuamos en 2 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 14. El título para hoy es Bajo el control de Dios. Dice así: Ahitofel dijo a Absalón: déjame elegir 12,000 hombres y saldré en persecución de David esta misma noche. Lo sorprenderé cuando esté enteramente agotado y le infundiré terror. Toda la tropa que está con él huirá y entonces matará al rey solo. Así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti como una esposa a su marido. Lo que tú quieres es eliminar a un solo hombre. Todos los demás quedarán a salvo. La propuesta de Ahitofel le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Sin embargo, Absalón dijo: llamen a Husai el arquita y oigámoslo también a él, a ver qué opina. Husai se presentó ante Absalón y éste le dijo: Ahitofel ha dicho esto y esto. ¿Debemos hacer lo que él dice? En caso contrario, danos tu opinión. Husai respondió a Absalón: esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es acertado. Luego añadió: tú conoces a tu padre y a sus hombres, ellos son valientes y están exasperados como una osa salvaje cuando le arrebatan sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no va a pasar la noche con la tropa. Seguro que ahora está escondido en una quebrada o en cualquier otra parte. Y si al comienzo caen algunos de los nuestros, el que se entere dirá: ha habido un desastre entre los secuaces de Absalón. Entonces, hasta el más valiente, aunque tenga el ánimo de un león, se sentirá acobardado, porque todo Israel sabe que tu padre es un héroe y que los hombres que están con él son valerosos. Por eso yo aconsejo lo siguiente: que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se concentre junto a ti en cantidad innumerable como contra la arena de la playa, y que tú en persona vayas al combate. Así lo alcanzaremos allí donde esté, caeremos sobre él como el rocío sobre el suelo, y no quedará vivo nadie, ni él ni uno solo de sus hombres. Y si se retira a una ciudad, todo Israel sabrá que lleven cuerdas a esa ciudad y la arrastraremos hasta el torrente, a tal punto que allí no se encontrará más ni una piedrita. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. El Señor, en efecto, había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para provocar la ruina de Absalón. Recordemos un poco quién era Ahitofel. Él fue un consejero de David, tenía el don de sabiduría e inteligencia. Su palabra tenía mucho peso en Israel. Como dije, hasta David seguía sus consejos y ahora lo seguía su hijo Absalón. Ahitofel traicionó a David y pasó a las filas de Absalón. Los consejos de Ahitofel a Absalón fueron inteligentes, astutos, estratégicamente excelentes, pero moralmente perversos. El primer consejo fue que se acostara con las concubinas de su padre en una tienda que estaba en lo más alto del palacio, como para que todo el pueblo se enterase. Absalón aceptó y siguió este consejo. El segundo era un consejo muy acertado, como dice el versículo 14. Ahitofel aconsejó atacar esa misma noche al rey y a la gente que iba con David. El ataque sorpresivo permitiría matar al rey, pero solo a David. Una vez muerto el rey, el resto del pueblo volvería a Jerusalén. Absalón aceptó por un momento el consejo. No le importó convertirse en un parricida. Observemos la astucia de Ahitofel. Primero, el que Absalón tuviera relaciones sexuales con las concubinas de David le daba derecho a exigir reclamar el trono de su padre David. El primer paso estaba dado, prácticamente el trono ya era de Absalón. Pero Ahitofel sabía que David seguía siendo una amenaza, así que tenía que acabar con todo riesgo. Por eso aconsejó el ataque sorpresa para dar muerte a David. Esto eliminaba toda posibilidad de que David recuperara el trono. Esto haría que todos se sometieran a Absalón.
Era el plan perfecto. Ahitofel seguramente estaba orgulloso de su consejo. Él confiaba en él, en sus capacidades, en su don, porque en un inicio Absalón y los ancianos de Israel aceptaron el primer consejo que él dio. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba bajo el control de todo. Si Absalón hubiera seguido el segundo consejo de Ahitofel, era muy probable que obtuvieran la victoria. Pero Absalón pidió un consejo más, el de Husai, otro consejero oficial de David y amigo de David. Recordemos que este consejero fue al encuentro de David, pero él quería acompañar a su amigo en este momento de mucho dolor, en este momento que huía de su hijo Absalón. Pero David le dijo que volviera a Jerusalén con Absalón con la misión de contrarrestar el consejo de Ahitofel y comunicar a David los planes de Absalón. El problema era cómo contrarrestar el consejo de Ahitofel, cómo convencer a Absalón. Luego de escuchar el consejo de Ahitofel, Absalón pidió el consejo de Husai. Era el momento para que Dios actuara. Husai alimentó el egocentrismo de Absalón y aconsejó a Absalón de tal manera que le dio tiempo a David para prepararse para la guerra con él. Los ancianos y Absalón quedaron convencidos con el plan de Husai. Descartaron el plan de Ahitofel. El plan consistía en tener un ejército mayor a 12,000 hombres, como sugería Ahitofel. Husai propuso reunir de toda la nación hombres para asegurar la victoria. Claro, ocultamente esto permitía que David y su gente ganaran tiempo. Todo este ejército de más de 12,000 hombres de todo Israel sería dirigido por el rey Absalón. Esto alimentó la arrogancia de Absalón. Le gustó escuchar esto. Sería el líder de un gran ejército y según él la victoria era segura. Proverbios 16:18 dice que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. El orgullo es el inicio de la caída. Husai apeló a la debilidad de Absalón, el orgullo. Él quería el poder, no importaba cómo, pero cuando pensó que tenía la victoria, Dios tenía otros planes. Absalón tenía todo para ser rey, pero Absalón olvidó que era Dios quien da y quita el poder y al que él dispone. Ahora, la actitud del rey David es tan diferente. Dice en 2 Samuel 15:31 que mientras huía de Absalón, David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Esta oración fue escuchada por Dios. Vemos cómo una oración mueve el corazón de Dios. Él oró pidiendo que el consejo de Ahitofel fuese trastornado y fue así. La situación parecía tan favorable para Absalón, pero una oración dio un nuevo curso a la historia. Ahitofel, un hombre orgulloso, tal vez porque era muy inteligente, capaz intelectualmente, un gran estratega, sin embargo confió en su sabiduría e inteligencia. Cuando vio que no siguieron su consejo, se ahorcó. Hasta el último momento de su vida confió en sus propias decisiones. En el verso 14 observamos al que es el dueño de la historia. Él hace su aparición en el tiempo exacto, en el tiempo menos pensado. Cuando pareciera que él no está viendo, que no está escuchando, él está detrás del telón observando el corazón de las personas. El verso 14 dice: Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios estaba bajo el control de todo. Vimos 3 tipos de actitud en esta historia, 2 similares, la de Absalón y Ahitofel, y una actitud diferente, la de David. En el capítulo anterior, David puso su vida en las manos de Dios. Sabía que todo lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado, pero seguía confiando en Dios, confiaba en lo que Dios tenía preparado para su vida. Si Dios quería, le devolvería el trono, y si no era así, él aceptaba lo que Dios determine para su vida. El Salmo 3 es un salmo que David escribe mientras huye de su hijo Absalón. Solo leo un fragmento. Dice: muchos de mí aseguran, Dios no lo salvará, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde.
¿Qué actitud estamos tomando en la vida? ¿Una actitud de soberbia como la de Absalón, en vivir alejados de Dios, caminando en nuestra propia sabiduría, como dice Proverbios 3:7? ¿O vamos a actuar como David en una actitud de humildad, pidiendo que Dios haga su voluntad en nuestras vidas hasta que Él llegue a ser lo suficiente para nosotros? Gracias, Papá, por este hermoso día. Una vez más nos enseñas verdades que nos hacen examinarnos en cuál es nuestra actitud. Queremos tomar el ejemplo de David, el de ser humildes y dependientes de ti. Perdónanos si hemos actuado como Absalón, con una actitud de soberbia y alejados de ti. Gracias por tu palabra, Papá. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga este fin de semana.